Ahora sí estoy transmitiendo en vivo. Ahora sí, ya. Oh, qué costó. Oye, ya. Y... Me llegó el mensaje. Ya, fantástico. Chao. Chao. Ya, parece que ahora sí. Eh, Mientras esperamos, yo creo que son... ¿qué hora es? Las 7:05. Esperemos un rato más. Yo tengo que... Los saludo a todos. Tengo que... Tengo que buscar acá, organizarme, eso. Y partir desde el comienzo. Acá. Aquí quiero partir. Aceptar. Vamos. Voy a partir por lo. Por lo primero es lo primero, agradecerle a CCU la oportunidad de hoy día en la tarde estar a través de esta plataforma de streaming compartiendo compartiendo a través de este sistema que para mí es un sistema que no conozco, no manejo del todo, así que desde ya aprovecho de pedirles paciencia y bueno, y agradecerles también a ustedes, no solamente a CCU, sino que a los que están presentes a través de la conexión y los que se vayan a conectar. Vamos a esperar un rato para que digamos unos, no sé, 5 minutos creo. ¿Parece? Es muy extraño en todo caso no escuchar voces del otro lado. Vamos a ver si me logra acostumbrar a hablarle al silencio. Aprovecho a saludar ahí. Vero, hola. A Francisco también lo saludo. Bueno, a los que voy conociendo los voy saludando. ¿Estoy esperando un ratito? Sí. Después lo buscamos. Vamos a partir, yo creo, a las 7:10, ¿les parece? Son las 7:09. Voy a aprovechar de dejar la ventana abierta para que puedas... Denme un segundo. ¿Voy a dejar juntito, Carmen?
partamos porque si no va a comenzar las dificultades de la distracción. Bueno, hoy día la presentación que les preparé o que en la que he estado trabajando, en realidad se ha comenzado como a construir hace mucho tiempo. Yo creo que si hay algo que hacemos de manera muy periódica es escribir sobre nuestro trabajo. Yo por lo menos tengo la costumbre de ir escribiendo o preparando también statements o organizando a veces para hacer postulaciones, pero otras veces también para comunicar de la manera más clara posible, ¿cierto?, este intento de reflexionar a través del arte. De reflexionar, digamos, pasando palabra a aquello que reflexionamos haciendo. Y en el último tiempo me ha pasado que yo tenía preparada una exposición que se iba a realizar este año y finalmente se postergó un año más por las razones que todos conocemos. Y entonces me ha tocado un par ya de presentaciones y en eso viene, cierto, la invitación de CSU. Y no quería repetir lo mismo porque en el fondo esas presentaciones están articuladas también sobre la idea de anticipar o reflexionar también, compartir aquellas cosas que iba a presentar y que se postergó. Entonces pensé que podíamos quizás hoy día echarle un vistazo o detenernos en la idea del arte como un modo de pensar, o como el arte como una actividad reflexiva. Y bueno, y la manera en que esa reflexión se articula, ¿no? Y que se articula no en la escritura, sino que se articula más bien en una especie de coreografías de movimientos que ocurren entre en los materiales, qué sé yo, las acciones, las ideas, los accidentes, ¿cierto? Uno de alguna manera creo que cuando está instalado en el taller está abierto también a que las reglas queden suprimidas y por tanto ocurran cosas que normalmente no ocurren. Entonces me dediqué a recolectar las imágenes que guardo de esos espacios de taller. Voy a ir compartiéndoles, entonces voy a correr esta cortina que fue la foto, ¿cierto?, que de presentación, de difusión. Ustedes me dicen si van viendo. Y bueno, hice una selección de estas imágenes, de estos momentos, de estos registros, que son también una especie de apunte. Yo tengo esta manía de fotografiar lo que hago, una especie de necesidad de ir externalizando y mirando desde fuera aquello que está sucediendo. Y mirando estos apuntes también uno empieza a generar cierto, una especie de pequeño recorrido sobre una mirada introspectiva también sobre los modos y las cosas que a uno le motivan para trabajar. Voy a ir leyendo también una cosa que escribí para no desarmarme demasiado en la conversación. Entonces, bueno, les voy a mostrar, ahora voy a pasar algunas imágenes, ¿cierto?, de momentos del taller. Estas imágenes del taller, ¿no? Y explicarle cómo es que esta práctica en este lugar va armando, ¿cierto?, una especie de idioma que se alimenta de tiempo, de materiales, de procedimientos, de ensayos, de descartes, de conquistas. En el taller uno se acostumbra muchas veces a hablar solo. Hay gente que le gusta escuchar música. Yo me doy cuenta que escucho radio más que música y me doy cuenta que me escucho también. No hablando en voz alta, pero sí me escucho y anoto en cualquier lado lo que a veces en el celular y a veces... Y ese tarareo, esa manera
en que va apareciendo también dentro del silencio esa voz que va explicando algo que se está entendiendo, que va explicando una especie de hablar interior. Bueno, yo espero que hoy día... ¿Televisión? Puedes ver televisión, sí. Ya me... Yo espero que hoy día este modo de hablar sea comprensible para todos. Este modo personal de hablar sea comprensible para todos. Y dividí un poco las imágenes en 3 grupos, que son 3 partes del cuerpo. Una que tiene que ver con el ojo, otra que tiene que ver con la mano y otra que tiene que ver con el pie. Y entonces, bueno, vamos a hablar de ojo, mano, pie. Y de alguna manera creo que estos órganos o estas extensiones, ¿cierto?, de la conciencia, que son extensiones perceptuales de la conciencia, nos permiten establecer puentes con el mundo. Entonces voy a hablar cuáles son esos puentes que he extendido a través de mi ojo, cuál es el puente que he extendido a través de las manos y cuál es ese puente reflexivo que he extendido a través de los pies. Ya. Esta es una imagen también de un último taller. Entonces parto aquí por el ojo. Bueno, la primera aproximación que tuve, yo me dedico a la escultura, para quienes no saben de mí, tampoco he dicho mi nombre, me llamo Francisca, y me dedico a la escultura. Pero también me dedico a la escultura casi por equivocación, esto es como un lugar común, así partir una conferencia como una comedia de equivocaciones, pero la verdad que es así, porque cuando digo que me dedico a la escultura, siempre lo he hecho de una manera un poco torcida, y siempre he pensado que la escultura es casi, lo he dicho otras veces, es un método, o el arte es un método, en este caso la escultura. ¿Y por qué lo digo así que es una equivocación? Porque en realidad cada vez que necesitaba hacer una escultura dibujaba primero, entonces en realidad me dedicaba a observar, a dibujar. Y mi aproximación a la escultura fue siempre desde el dibujo, observando las cosas que tenía por delante. Entonces, por ejemplo, aquí uno de los primeros trabajos una de mis primeras esculturas, dicho de manera directa, fueron, por ejemplo, era esta silla, ¿no? Por cómo esta silla me di cuenta yo cuando la dibujaba, o sea, esta es una silla hecha en cartón, pintada con esmalte, tiene la escala más o menos de una silla, y se llama silla plegable. Esta silla existía como modelo, ¿cierto?, en el taller, la silla, y yo me dediqué a dibujarla de frente, ¿cierto?, de perfil y por atrás. Y una vez que tenía esos dibujos, que eran dibujos en cartones, lo que intentaba hacer era sumar esos dibujos. En este caso los pegué, ¿cierto?, en cartones que pegué, para reunir esta sensación de que el volumen era la sumatoria de distintos dibujos. Esta idea es una idea que le robé en realidad a Borges y que está muy bien descrita en un cuento que se llama Funes el Memorioso, donde Irineo, que es el personaje que tiene una memoria abismal, en él no existe el olvido, era capaz de, aquí subrayé, ¿cierto?, en letras blancas, que es letras sobre blanco, que él no era capaz de comprender que el perro que veía a cierta hora del día de frente era el mismo perro que pasaba después de lado, y por tanto él veía 2 imágenes separadas. No era capaz entonces de generar una imagen sintética o un cuerpo a partir de estas 2 visiones que se comportaban como 2 elementos completamente disociados y discontinuos. Entonces para mí la escultura siempre estuvo asociada a una experiencia curiosamente de discontinuidad. Quizás porque la manera en que trabajaba también tenía que ver con eso, con establecer una relación con un modelo en donde donde yo tenía que reconocer por partes, ¿cierto?, una especie de contorno, en este caso una cabeza, un contorno, que
luego yo podía recuperar, modelar, ¿cierto? O calcar o hacer calzar con el contorno de lo que yo estaba modelando. En este caso se trata de una fotografía más que, ¿cierto? Una fotografía más que un dibujo, y la observación entonces estaba puesta en poder ir fotografiando las distintas caras de esta cabeza para poder configurar el volumen. Del mismo modo también, una vez que terminaba o que avanzaba en el modelado, volvía a fotografiar, pero ya esta vez el modelado, y podía corregir en la misma fotografía el dibujo de contorno de la figura, ¿no? De la figura, en este caso, de esta cabeza. En esa época en que estaba trabajando así, modelando a partir de fotografía, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, me llegó a las manos el libro de un artista que era contemporáneo de Rodin y que se llamaba Medardo Rosso, y que tenía la particularidad, la fotografía también estaba comenzando, era nueva, tenía la particularidad de trabajar fotografiando, es decir, entendía sus esculturas como una relación de contraste o de continuidad entre la luz y la sombra en la superficie de la cera que él modelaba. Entonces lo que ocurría, a ver, voy a avanzar acá en la foto, que por ejemplo acá hay una foto, ¿cierto?, del taller con muchas figuras. Ocurría que en vez de que él dibujara, casi como mi manera, ¿cierto?, de enfrentar el volumen era recortando por los bordes externos, parecía ser, y ahí se me reveló algo, ¿no? Parecía ser que en su manera de aproximarse a la cera, lo que él iba haciendo era hendiduras o salientes, de manera de que al depositarse la luz sobre el objeto, las zonas de luces y de sombra configuraron una especie de paisaje visual que finalmente armaban el rostro. Entonces, como que hubiese puesto, y esto lo fotografiaba, ¿no? Y como que hubiese puesto una especie de imagen flotante sobre estos bultos de cera. Y curiosamente también, la otra cosa que estaba descrita ahí era que él acomodaba esto casi de una manera teatral y iluminaba las cabezas para poder fotografiarlas y así terminar de configurar esos rostros. Me llamó tanto la atención esto que le tomé una fotocopia a una de sus esculturas que estaba en el libro, y decidí calcarla, y al calcarla me di cuenta que efectivamente este dibujo, o sea, que no había dibujo previo aquí, sino que era más bien justamente un trabajo casi como de impresión de luz y de sombra, ¿no? Y comencé a entender entonces, a partir de estos calcos, que en mi fotografía, en las fotografías que yo le había tomado a esa persona para modelar luego su cabeza, ya estaba integrada la imagen y fijada la escala de los grises, y que ella iba a ser el material que yo iba a usar para modelar. Entonces lo que decidí era que tenía que recortar y pegar estas impresiones en papel y armar con ellas la cabeza. Tal como lo había hecho antes con la silla de cartón, en que había dibujado una silla, la había unido, la había confeccionado, ¿cierto?, a partir de imágenes planas. Aquí lo mismo, forzar una imagen a comportarse escultóricamente, ¿no?, a comportarse volumétricamente. Y también me parecía que era importante que aquello que no estuviese en la imagen quedara tal cual, ¿no? Que la imagen quedara inconclusa, me parecía que era correcto, de tal manera de que se acusara también este cambio de material, este cambio, digamos, de un modelado a el uso de un material que era completamente imperfecto para dar cuenta, ¿cierto?, de esta esfera que es el cráneo o el modelado que estaba yo buscando. Eso me abrió un sinfín de posibilidades, porque luego me fui encontrando que efectivamente muchos de los catálogos con los que se registran las esculturas tienen 4 o 5 vistas del mismo objeto, especie de libro de esculturas desplegadas, ¿no? Y me permití, en el caso de este libro, que era un libro que yo tomé, que compré en un museo,
rearmar la colección de cabezas que habían sido fotografiadas y aplanadas en el libro, y la idea fue entonces escanear ese libro, imprimir las imágenes y confeccionar con ellas unas cabezas que tuvieran esta característica material de papel y de armado a partir de fragmentos, no la totalidad, no la continuidad del cuerpo, sino más bien esta dificultad para comprender el todo expresada en la unión, en el corte, en el pegamento, etc. Esto se transformó también después, el mismo principio, pero cada vez quizás de una manera más literal. Ocurrió que el escáner, que es un aparato óptico que no tiene la característica de la cámara de fotos, me permitía también obtener imágenes fotográficas, y tenía también la singularidad de que me ofrecía entregarme uno a uno el tamaño. Entonces lo que comencé a hacer fue, por ejemplo, acá hay un brazo, la de la izquierda está agigantada, pero la de la mano, el brazo que está ahí es un brazo que tiene, digamos, el tamaño de un brazo, y lo que se hacía entonces era ya no rodear con una cámara un elemento para obtener, ¿cierto?, las distintas vistas y después rearmar algo, sino más bien sobre el aparato de escáner o con el aparato de escáner ir cubriendo y ir leyendo topográficamente distintas partes del objeto que me interesaba reconstruir. Esta investigación, que tenía como centro el hacer, plegar, el comprender la imagen y el papel como los vectores del volumen, se expresó después en una exposición que se llamaba Fe Ciega, que se expuso primeramente en Ámsterdam, como término de una residencia donde estuve, y luego se puso en Santiago en la Galería Gabriela Mistral. Entonces aquí, esto estamos ya en el 2007, esta era la parte, entonces aquí hay una vista general, esta es una vista del lado izquierdo del mesón, donde estaban instalados todos estos experimentos hechos de cartón, impresiones, fotocopias, etcétera, ¿no? O sea, todos materiales también piel, de alguna manera, ¿no? Planos forzados a convertirse en volumen. Como voy de tiempo, más o menos. Ya, hasta ahí entonces el ojo. Ahora, y los puentes, digamos, que me parecieron que a partir de esta lectura visual, digamos, esta aproximación a la escultura desde, ¿cierto?, la visualidad, la fotografía y la imagen impresa. Luego me interesa la mano, y voy a leer acá para poder apurar mi paso. Excavar era el modo de dibujar que había adoptado, proponiéndome un dibujo ciego en el que la vista quedara suprimida. De alguna manera también era excavar o suprimir la vista, era también poner en duda lo que había estado haciendo hasta ese minuto, ¿no? Quizás una especie de hastío, un encontrar, ya ya no había que fotografiar, por así decirlo. Siempre hay algo que fotografiar, pero me parecía que todo era, o sea, que cualquier cosa fotografiable ya me parecía que iba a tener un resultado más o menos parecido a lo que ya había hecho. Y entonces y también me parecía que el tener la imagen a la vista el plan a la vista de todo lo que iba a hacer, me parecía también desanimante. Entonces me parecía que había que someter todo eso en duda, ponerlo en duda. Y entonces de ahí viene la idea de excavar, ¿no? De meter el brazo bajo la tierra. Aquí voy a mostrar algunas imágenes que he usado sobre todo para explicar esto, no están vinculadas a talleres y a otras instancias que no son necesariamente mi taller, pero sí me
me ayudan a explicar lo que quiero explicarles. explicando. Bueno, entonces el brazo bajo la tierra va haciendo túneles, conectándose, ¿cierto?, con otros brazos o con los brazos de otros. La mano a la vez es una herramienta de dibujo y es un aparato perceptual que alimenta la imaginación con laberintos y formas de aquello que dibuja en la medida en que avanza. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, un dibujo de alguien que participó en un taller donde ella excavaba, ¿cierto? Y después dibujaba luego de excavar aquello que su mano le iba dictando que según iba tocando, ¿no? Paralelamente a excavar, trabajaba en la sumisión, o intentaba someter mi ojo a mi mano. ¿Cómo se dibujaba eso que estoy haciendo y que no puedo resolver? ¿Cómo traducir los trayectos excavados en un diagrama visual? Este experimento sensorial lo repetí varias veces. Acá en otro taller, por ejemplo, este taller fue también, hacíamos unos montículos de arena y después de esos montículos horadados, ¿cierto?, excavados, lanzaban ciertos dibujos muy improbables, muy impredecibles. Sí. Y una vez que terminábamos con este experimento de dibujar a partir del tacto, lo que hacía era vertir al interior de la excavación el yeso, que una vez seco se desenterraba o lo desenterraba, en este caso son un grupo de estudiantes, y encontrábamos estas figuras, ¿no? También teníamos este tipo de resultados. A partir de una coreografía previamente instalada y acordada por un grupo, se ejecutaba el mismo gesto bajo la arena, con la ceguera, digamos, del tacto. Entonces, bueno, se trataba de elaborar, y eso es un poco la idea de la mano, ¿no? Se trataba de elaborar un dibujo dictado por el tacto, del hurgueteo de la mano, del paseo de los dedos, de dictar el desvío excavado y escribirlo en dibujos, y luego calcar ese gesto en escultura. Esto después se convirtió, este modo sensorial, manual, táctil, alejado y autónomo de la fotografía, o de la visualidad, digamos, fotográfica, me llevó a proponer una exposición que llamé Tabla Rasa y que aludía justamente a, primero que nada, al nivel cero del suelo y al uso del suelo como un gran pliego de dibujo donde la mano fuera sinónimo, la mano fuera la herramienta de dibujo y que excavar fuera sinónimo de dibujar y que el dibujar fuera un acto y una imagen a la vez. O sea, que fuera un acto de una acción, digamos, física, y a la vez fuera engendrando una imagen subterránea. Y esta figura, vaciada en hormigón, fue expuesta el 2014 en la Galería AFA. Ahí. Entonces, mi relación con la mano también fue creciendo casi de manera, ¿cómo se llama? De la misma manera como en algún minuto creció mi relación con explorar el mundo visible, explorar el mundo subterráneo. Y llegó un minuto en que también fantaseaba con la idea de entrar en un molde, ¿no? O sea, no solamente mi mano, sino cómo cambiar la escala de ese molde. Y entonces apareció la idea de empecé a observar que fuera de cada excavación se iban acumulando ciertos montoncitos de tierra y que ese montoncito de tierra era bastante proporcional bueno, generalmente proporcional al espacio excavado, ¿no? Pero que a su vez tenía una particularidad que se apilaba de una manera piramidal. Bueno, y investigando
descubrimos, digo descubrimos porque estos fueron datos que fui agarrando de distintos lados, de amigas y amigos y personas que me fueron también comentando, ¿cierto?, que en física esto se conocía como una pila cónica y que en general los materiales granulados, como la arena, el azúcar, bueno, cualquier material que tiene grano, digamos, al desparramarse de un mismo punto de altura, genera una pila cónica y descansa en un ángulo más o menos estable que se llama el ángulo de reposo y que es como en 33 grados. Y que este principio podía ser aplicado a cualquier escala, o sea, lo mismo, digamos, el mismo ángulo en una pila cónica de azúcar que cabe en mi mano que una pila cónica de azúcar del tamaño de una habitación. El ángulo iba a conservarse tal cual. Entonces, lo que propuse fue usar el paisaje como un lugar a excavar, pero esta vez ya no con la mano, sino a gran escala, excavarlo con una retroexcavadora, o sea, mi mano que permitía, digamos, abordar la escala del paisaje, que permitía entrar en el molde y ir acumulando la excavación, el material excavado, en una pila. Al ir juntando esta tierra, la tierra se iba desparramando, ¿cierto?, de una manera simétrica, ordenada, cónica, y iba generando espontáneamente esa forma. Espontáneamente es un modo de decir. En estricto rigor esto lo terminó haciendo, digamos, también lo termina modelando una máquina que tiene que ir apisonando para asegurar que el terreno no, por movimientos, digamos, de tierra, no se termine de desparramar. Pero si Chile fuese así me lo explicaba la ingeniería local, si Chile fuese un país no sísmico, esa pila se hubiese sostenido sin necesidad de ir apisonando ni medir, digamos, la densidad del terreno. Bueno, lo que pasaba con esta intervención en el paisaje que llamamos reposo es que podía entrar en el dibujo. Y que el suelo excavado se había convertido, ¿cierto?, como les decía, se había hecho un gran surco y luego se había armado un cerro y se podía caminar en el cerro, se podía subir y se podía bajar bajo el nivel de donde pasaban los autos y se podía subir a la altura del nivel donde los autos subían en este trompo que era un enlace. Esta obra está en el enlace de Calbuco, al sur entre Puerto Montt y Pargua. Bueno, tiempo después, ya nos estamos acercando a 2016, y aquí también empezamos a transitar del paradigma de la mano al paradigma del pie, o sea, del momento que uno puede entrar al molde, empieza a aparecer la posibilidad del desplazamiento, del arriba y el abajo, del moverse, como parte de la experiencia, digamos, del espacio, y ya no solamente amarrar al volumen, sino entender el desplazamiento en el paisaje. Y en 2017, cuando escuché que la laguna de Aculeo se estaba secando, me interesó muchísimo porque pensé en que por fin podría ver un molde natural, una topografía expuesta, virgen, ¿cierto? Y llegué muy intrigada para conocer ese espacio. Quería, sobre todo, caminarlo y ver lo que había estado sumergido. Además, me parecía que el hecho de que fuese un lugar nuevo hacía que no existieran reglas, que había que buscar una manera especial de relacionarse con ese lugar nuevo, ¿no? Era como un lugar sui generis, una especie de Far West donde las cosas están de una manera casi absurda, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Esta embarcación que podría haber estado a 7 metros de altura, que era más o menos la altura del agua en las zonas más profundas, estaba en este minuto, ¿cierto?, en el fondo de la laguna, al lado mío. Y entonces esa regla, esa supresión del tiempo, esa supresión de la normalidad, me parecía que era muy especial, muy particular, como para ir también a caminar y de alguna manera generar una especie de retiro, ¿no? de nuevo deal, de New Deal.
Bueno, dentro de este molde el suelo es inestable. El movimiento natural cuando uno recorre ese espacio es generalmente mirando hacia abajo para no tropezarse. Y luego ir levantando la vista para no perderse de donde uno salió, porque también es muy amplio y uno se desorienta y después la ex laguna, digamos, está rodeada de casas que son propiedad privada y por tanto uno no puede entrar, digamos, moverse en cualquier lado, uno tiene que entrar con un permiso. Entonces efectivamente hay que volver por un camino, hay que reconocer bien el camino de vuelta. Bueno, este movimiento permanente, ¿no? De cabeza hacia abajo, cabeza hacia arriba, mirando hacia atrás, mirando hacia dónde va, etcétera. Ese movimiento también que tiene que ver con la escala del lugar y con lo pequeño que uno es, digamos, en medio de ese espacio, es conocido en el cine como tilt up. Yo no lo conocía. Pero el tilt up es un poco la manera en que yo me movía, ¿no? Así y así, ¿no? Así uno mira ahí ese paisaje, entonces abajo, al medio, arriba. O puesto en imágenes de la laguna, ¿cierto? Uno iba como de alguna manera construyendo un paisaje que más que ser un paisaje horizontal, que es lo primero que uno cree que es el paisaje, es un paisaje vertical. O sea, un paisaje que para los ojos aparece vertical. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que falta, o sea, el estar dentro de un molde y el sentir que algo falta, uno se mueve también un poco así, ¿no? Como dentro de un espacio también sin reglas de cómo se mira. Entonces, el suelo, ¿cierto? La mirada frontal y la mirada al cielo. Nuevamente el suelo. Y en ese suelo aparece un otro suelo que está más abajo, ¿no? Que uno alcanza a ver también entre estas son fotos de distintos momentos, esta ya es 2018. Uno alcanza a ver entre los, vamos a decir, yo le llamo terrones, pero entre estos pastelones también agua, ¿no? Y bajo el agua más barro. Entonces, esta mirada en barrido vertical, ¿cierto? Va hilvanando en estratos el paisaje, en capas, en pilas de materiales. Dentro del molde no se percibe el borde del lugar. Para ver el contorno necesitaba una vista aérea, una vista desde arriba. O sea, a poco empezaba nuevamente a tomar fuerza este pequeño vicio del ojo, ¿no? Me muevo así, pero también quiero verlo de aquí. Y entonces empezar a amasar una especie de espacio de recorrido, ¿cierto? Vertical, pero también con una vista que nos va comunicando hacia abajo. Y vuelve a aparecer aquí la idea de recolectar parcialidades fotográficas para conseguir finalmente levantar una imagen mosaica, compuesta de muchas vistas. Esta imagen tiene la singularidad de que puede ser también convertida en una topografía tridimensional. O sea, la recolección de estas fotos sumadas permite, a través de un procesamiento de la información en un software, levantar una alfombra topográfica tridimensional y que de alguna manera también hoy día, digamos, está al alcance esa posibilidad ya no de pegar foto por foto para ir armando, digamos, sino que, y no me refiero al ortomosaico, sino que construir efectivamente el relieve de ese suelo, la morfología de ese molde. Lo que me interesaba aquí, y con esta idea de lo cenital, el tilt up, el tilt down, todas esas cosas como de orden, como de cómo se comporta, digamos, la percepción visual dentro de esos espacios, era también la relación de esas dos escalas, de esta escala que permitía a cierta altura capturar, digamos, ese contorno, pero también la escala del suelo donde yo estaba, ¿cierto? Esta escala de a pie.
Y de a poco esta misma pregunta, ¿cierto?, entre lo muy grande y lo muy cercano, lo que podía tocar, lo que podía ver pero que no podía tocar, lo que podía tocar pero no lograba entender, ese ir y venir entre tacto humano, entre también el caminar, experimentar el lugar, estando ahí en una situación también de extrañamiento y de pérdida de sentido, me fue llevando también a otro lugar, que era el lugar de mi taller, y en este taller lo que empecé a hacer es como a establecer un diálogo con esas visitas a la laguna de Aculeo. Y era un diálogo donde de alguna manera replicaba, me fui dando cuenta ahora, hablando esta presentación, replicaba lo mismo, acá tratar de calcar el suelo, ¿no? Entonces una manta de yeso para poder levantar unos metros cuadrados del suelo que yo caminaba. O bien hacer un surco, un gran surco donde yo pudiese descender, entrar, una especie de refalín, para poder entrar dentro de ese molde y después arrancarlo, ¿cierto?, a la superficie y recuperar, digamos, ese negativo, ese vacío que estaba ahí. Bueno, entonces el esfuerzo que hacía ahí era un esfuerzo por reconocer un relato personal en medio de este otro súper mega relato que también es el relato de la sequía, que también es el relato de qué sé yo, es el relato también del cambio climático, que es el relato de las imágenes que de alguna manera nos inhiben y no nos dejan pensar porque creo que son sobrecogedoras, son apocalípticas, ¿no? Pero yo insisto en que para poder pensar hay que distanciarse, y creo que el taller tenía esa característica, me permitía establecer un diálogo un poco menos gastado con el lugar, un relato más íntimo. Entonces en el taller yo dibujaba y hacía esfuerzo por reconocer un relato personal. Y trataba de entender mi relación con ese espacio, ¿no? Y oponer a mi desplazamiento horizontal, que era como el natural, ¿cierto?, la ocupación de un espacio vertical, entre el arriba y el abajo, con mi escala y mi posición en ese paisaje, con mis materiales, con las ideas del molde de tierra, con cómo se elabora esa experiencia de ese vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podía yo proponer desde la práctica escultórica respecto de ese paisaje que de alguna manera silencia toda posibilidad porque abruma, ¿no? Porque desconcierta. Y entonces nombré este relato escultórico entre mi yo, este relato personal, con la laguna, ese diálogo con la laguna lo nombré Suelo. Y Suelo es el nombre también de la exposición que preparo para el MAVI del próximo año. Entonces, cuando digo suelo, pienso en una extensa superficie que me sostiene. Aquí vamos a ver una superficie, ¿cierto?, que me sostiene, pero sin embargo yo sé que abajo de la superficie pueden haber otras cosas, ¿no? Una enorme superficie que me sostiene y me contiene. En ella quedan grabados mis movimientos. El suelo es lo que toco cuando camino y miro para no descuidarme de las grietas. También es lo que escarbo y miro cuando dibujo en la tierra moldes para escultura. Las esculturas que ensayo surgen del suelo, ¿cierto?, como las que mostré hace un rato. Entonces ensayo y traduzco en forma. Aquí se ve una que tiene, ¿cierto?, esta característica de una parte que fue enterrada y luego está construida hacia arriba. Usan el suelo como apoyo, como un contenedor de textura, y también surgen de mis braseos. Estos son casi costras, ¿no? Aquí otra vez la culebra, pero aquí viene la de los braseos, ¿no? Formas que vienen de ese brasear. Brasear en la tierra es escarbar, pero brasear en el aire es como nadar en el aire, ¿no? O sea, tiene que ver con esta articulación de formas arqueadas que se continúan
en el ejercicio del brazo gigante, siguiente, ¿no? Ir como armando, ir completando el dibujo, una especie de movimiento pseudo performático que va traduciéndose materialmente. Entonces ya la relación también con la escultura había pasado de tabla rasa, que les comenté de manera muy veloz, que era eso, ¿no? A esto. Fondo que algo, que el suelo no es solamente, no es un límite, sino que más bien es un punto de comunicación entre el arriba y el abajo. Y ahora, bueno, voy cerrando. Voy a dejarlos con una imagen para el final. Estoy media dispersa, pero les voy a ir mostrando estas fotos también que tienen que ver con este momento de ahora, de el hacer, ¿cierto? Esa saca corazones. Esta es la que más me gusta a mí. Una mirada también como de este espacio de trabajo. Y pensé que iba a poder leer en la diapositiva que tengo ahí, pero voy a tener que leer directo de acá. Me van a tener que... A ver, ¿dónde está? Y que para cerrar, un pequeño texto final de que está en el libro La invención necesaria, sobre la obra de William Carlos Williams, que tiene un prólogo a ver, espérense, de Juan Antonio Montiel. Y en el prólogo dice, lo que ustedes deben estar leyendo, si es que alcanzan a leer, dice: de modo que para Williams, antes de pretender cambiar el mundo poseyéndolo sin más, y en consecuencia destruyéndolo, es preciso analizar nuestro punto de vista y confiar en nuestra imaginación, que parte de la observación atenta de aquello que se escapa a nuestra voluntad, pero a lo que nuestra voluntad es capaz de dar forma, y eso, lejos de apartarnos, nos ata a la vida. Y con eso quería cerrar, ¿no? Yo no sé si hay necesidad de alguien de preguntar, pero entiendo que ustedes pueden preguntar en sus... Pueden hacerme preguntas si quieren. Trabajé tanto en escribir algo bueno y creo que se me desordenó todo. Que esto de la pantalla pequeña a mí me pone un poco nerviosa. Es como pasar el mundo por un alfiler. No sé cómo se hace. Pero pregunten si quieren. Y si no quieren también. Si no quieren preguntar también. Parece que todo está bien. Yo pensé que iba a hacer declaraciones polémicas y parece que no hay nadie que se haya ofendido. Como el arte no es algo en sí mismo, o ese tipo de cosas que uno podría decir. Yo no sé más, no les puedo decir nada más, así que si no hay más preguntas, me preguntan ya, ¿cómo opera tus estudios de antropología en tu obra? Sí, pues, alguien de antropología está preguntando esto, para mí está claro, pero es interesante esa mirada. Yo creo que la antropología, bueno, la antropología tiene como principal teta de alimentación. Para mí fue también voy a enchufarme. Para mí hacer etnografía hice bien poca porque no
me licencié pero no ejercí más de antropóloga, tiene dos patas muy importantes. Una que es la necesidad de estar en terreno, y que yo creo que para mí la idea de taller es eso, es terreno, es práctica, es moverse, es pensar en movimiento. Y luego la etnografía o la asociación que yo hago con el arte es que al acercarse de una manera descriptiva también es muy... no diría perceptual, pero es muy sensible a leer las diferencias, a leer los signos. Y creo que lo que uno hace también en el arte es justamente eso, atarse a aquellas cosas que son singulares, de manera de poder entenderlas o de manera de poder establecer relación con ellas. Cuando uno logra establecer una relación con algo, se vuelve de alguna manera uno con esa cosa, creo. Y me pasa que el arte permite eso, ¿no? Y no sé si la antropología lo permite, pero yo creo que lo que hace es que nos entrega un relato, así como el arte nos entrega un relato, la antropología nos entrega un relato donde nos podemos continuar, donde encontramos sentido, donde encontramos lugar, por así decirlo. Y eso creo, pero no sé, quizás es un tipo de antropología pasada de moda porque yo soy de la escuela generación 92, no, mentira, generación 98. Entonces puede ser que puede ser que esa antropología sea muy romántica, pero creo que por ahí es donde yo encuentro relación. No sé si hay algo más, pero esto podría continuar unos minutos más si alguien quiere. Claro, yo pienso que si para mí, bueno, los artistas somos todos singulares y ese es el propósito. Pero pienso que si para mí los puentes están dados por la experiencia de la acción y de la transformación de los materiales que van generando, digamos, y van reubicándose en el mundo, creo que de alguna manera la antropología también estudia eso. Pienso que el arte, así como la cultura, como podía pensar la antropología, es una naturaleza que es construida por nosotros para entender la existencia. Entonces pienso que en ese sentido antropología y arte tienen mucho en común. Son búsquedas, ambas. Empiezan con A. Bueno, yo creo que, no sé si voy a cortar para que esto no muera por muerte súbita, porque sería muy incómodo que terminara yo con el ojo caído. Los dejo de todas maneras invitados para que participen y se conecten al próximo live, ¿ya? Que es, wow, no sabía que esta estrella venía ahora. Es de Ignacio Gumucio, y que va a estar re bueno, va a estar muy bueno. Es el 17 de diciembre, así que no lo pierdan. Les mando, bueno, les doy las gracias, ¿ah? Y conéctense para la próxima sesión. Chao, chao.